de la noticia. La doctora Andrea Endara es politóloga, catedrática universitaria y se encuentra con nosotros aquí a primera hora para empezar a hablar del tema del momento. Las impresiones que dejó el debate electoral entre Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa Asín, actual presidente de la República y candidato por ADN. Doctora Endara, buenos días y bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir en esta mesa de diálogo. Los candidatos ayer prefirieron hablarle a su elector ya fijo o decidieron buscar en algún momento nuevos votantes a su favor. Lamentablemente ellos decidieron reafirmar los votos que ya tienen. Ayer, post debate, habían algunos analistas, y coincido, que mencionaban que pasamos de la polarización a la hiperpolarización, porque a eso fue lo que apuntaron los candidatos. Lamentablemente el debate ha sido, desde mi perspectiva, una falta de respeto para nosotros los ecuatorianos, que esperábamos ver un modelo de país presentado por cada uno de ellos, y lo único que recibimos fue sacadas de cueros al sol, tratar de hacer caer al otro, pero no propuestas claras. No se respetaron ni siquiera los temas de cada uno de los ejes, sino que se concentraron en corrupción y quién era el peor dentro de este debate. Andrea, sobre esas líneas, ¿se evidenció quizás falencias en la organización? Escuchaba yo hoy en la mañana a un par de colegas hablar de una realidad. Aparentemente el comité de debates planteó básicamente 5 preguntas y luego el resto del trabajo estuvo enfocado en las posturas de ambos candidatos. ¿Es algo que también te deja un sinsabor? Bueno, el formato, en este nuevo formato de debate, lo que buscaba era conocerlos más. Y yo la semana pasada justamente decía, yo los quiero escuchar y quiero verlos sinceros. Obviamente no me cumplieron, así que el que me dijo que me iba a tener que tragar mis palabras, pues ya sabe que no lo hice. Pero el debate hizo que ellos tengan la oportunidad, en teoría, de expresar y darles los proyectos, que obviamente no los tuvimos, y ahí también hubieron 2 fallos. Uno, a nivel de cómo se presentó el debate, si lo sintonizaron desde el CNE directamente, hubieron muchísimas fallas, se cortaba, se iba el audio, parecía esos televisores de los 70, 80 que se cambiaba la imagen, y a nivel ya del debate y el formato, a mí me hubiera gustado ver a la moderadora interrumpiéndolos y diciéndoles, hey, por aquí no es, por favor el respeto, volvamos a las propuestas. Son exactamente las 8 de la mañana con 11 minutos y estamos hablando de lo que fue ayer. Bueno, yo no sé si llamarle debate, porque la verdad es que no fue un debate. Estamos con la doctora Andrea Endara, politóloga. Andrea, a ver, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. A mí me parece, en lo personal, que la señora Luisa González entró con una furia, fue grosera, usó temas que yo le decía antes de la entrevista, que si usó palabras, tonos y formas que si lo hubiera usado el candidato Noboa, él hubiera sido un machista total, él hubiera sido una persona que hoy el Ecuador hubiera incendiado redes sociales hablando como este machista le dijo tal o tal cosa. Y cuando él se refería a ella como la rana René por los chats, no porque le puso el apodo, esta señora se ponía más brava todavía, lo llamó majadero, cuando ella se metió hasta con la hija. ¿Qué explicación de usted? A ver, y se lo pregunto porque lo hablamos, de lo que ustedes han luchado como mujeres por el tema del feminismo. Cuéntenme un poquito. A ver, creo que hay que hacerle la misma acusación que se le hizo en su momento a Verónica Abad. Verónica Abad decía que ella no era feminista, que la lucha feminista no existía. Pero cuando se vio afectada por la situación con el presidente, ¿quiénes salieron a defenderla? Las feministas. Entonces, como poniendo esto en contexto, paralelismo con la situación de Luisa González, quizás sí hubieron, a ver, por parte de los dos hubieron exabruptos. Él, por su forma de ser, también mantuvo la calma, ella no. Y en ese sentido,
ella sí abusó, se metió con temas muy sensibles como la familia, también hizo ahí un innuendo hacia ciertos problemas con drogas, porque lo invitó a hacerse un antidoping, y eso afecta a la lucha feminista, porque ella decía, no, pero es que yo soy mujer y me tienes que respetar. A ver, nos tenemos que respetar todos porque somos seres humanos, uno. Dos, creo también que si, como tú mencionas, si Daniel hubiera tenido estos desabruptos, hubiéramos tenido problemas, pero es porque estás manchando y abusando de la lucha que han tenido las mujeres para permitirte que estés ahí, porque también pensemos más atrás, ella de dónde viene, ella viene de un partido que es sumamente machista, y si lo relacionamos con la entrevista que recién salió esta semana de Soledad Padilla, que viene de esas filas, nos deja algo que decir, y que ella también está traicionando a las mujeres al no apoyar a Soledad Padilla. De ser cierto, pues lo que ella dice, hay que esperar que la fiscalía nos diga que en verdad fue así. Entonces, hay muchos límites muy finos que se cruzaron ahí, y que podrían hacer que esto desde el ala feminista se tome mal, porque estás manchando la lucha y estás abusando de lo que se ha logrado a través de ella. Andrea, más allá de estas cuestiones que son dignas del análisis, también el formato del debate dejó por ahí algunas oportunidades para el post-debate y la post-verdad, de lo que se habla mucho en los medios académicos. Por ejemplo, a Luisa González no le quedó otra que reconocer que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno totalitario y dictatorial, porque así planteó la pregunta el candidato Noboa. Y por allí también le tocó, y ahora va a tener que apagar seguramente algún fuego, el hecho de decir que va a regresar a venezolanos irregulares a su país. Ese es un fuego grande para ella. Correcto, sí. A ver, yo creo que este debate, y fue lo que apuntaron quienes prepararon a los dos candidatos, fue justamente para eso, para el debate, el post-debate, para lo que queda en la narrativa, lo que queda en redes, porque eso es lo que más impacta. No todos los ecuatorianos vieron el debate, pero sí van a estar pendientes de redes, y otra vez, están apuntando a quienes ya les dieron su voto y no a ese pequeño porcentaje del electorado que está inconforme, que no se siente representado, y que sería quienes les darían esta posibilidad de ganar. E incluso ayer hablaba también un analista del voto de Isa, ella apuntó a ese voto de Isa, porque ni se mencionó. Ese es mucho más dogmático, tiene muchas causas sociales, y ella no apuntó a ninguna de esas causas de las que el voto indígena podría estar apoyando. Lucero Llano. Andrea, precisamente sobre esto, de todo lo que quedó expuesto ayer en el debate, ¿hay material para reflexionar para las personas que estaban indecisas, para los que tenían pensado el nulo, el blanco? No. O sea, a mí me costó muchísimo entender cuál era, o diseccionar más bien cuáles eran las propuestas dentro de cada uno de los temas, porque se concentraron nuevamente en sacarse los cueros al sol. Entonces, y te lo digo personalmente, yo que no sé por quién votar, a mí no me ayudó. Y si nosotros que estamos pendientes del tema político no pudimos encontrar esas propuestas, y que quizás los ecuatorianos que no están tan pendientes, mucho menos. Finalmente, Andrea, para ir cerrando esta conversación, ¿qué debemos esperar de estas 3 semanas intensas, entendemos, en la campaña electoral? ¿Una hiperpolarización, como lo has dicho, o de alguna manera crees tú que el panorama puede moverse por algún quiebre en particular? A ver, creo que se va a seguir exacerbando la violencia política a nivel de la narrativa, tanto desde los candidatos, que van a seguir con estas recriminaciones que vimos en el debate, pero también desde la población y desde estos grupos que ya están polarizados, que son pro Luisa, o los conocemos como los correístas, y ahora pues los novoístas, que sabemos que ya nació este movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que vamos a ver. Dudo que exista algo nuevo, a no ser que alguno de los dos se ponga las pilas y decida articular, que nos dijeron que no van a articular prácticamente, que decida trabajar más en territorio. El presidente Noboa dijo que iba a estar más en territorio, pero una cosa es estar en territorio y otra cosa es saber utilizar estos espacios para llegar a la población, y que realmente se escuchen sus propuestas y se escuchen lo que está haciendo. Porque lo que hizo Luisa González ayer, aparte de recriminarle, fue decirle: todo lo que tú nos dijiste el año pasado aquí no lo has cumplido,
él medio trató de explicar cómo lo ha cumplido, pero no fue tan tajante y seguro. Y si vemos como los análisis de fact-checking que se hicieron ayer, más verdades, aunque sea parciales, tenía Luisa en cuanto a data, mientras que lo que decía el presidente eran menores estas verdades o verdades parciales, y muchas de ellas no se podían comprobar porque los ministerios y las instituciones encargadas no habían presentado data. Entonces quizás presentar esa data, ya que está en este lujo de ser presidente y candidato, para que eso ayude a atraer a estos indecisos de que sí está cumpliendo y que necesitamos darle más tiempo. Te sumas a quienes dicen que quien menos se equivoque es el que va a ganar. Creo que va a ayudar va a ayudar a decidir a quienes están muy expectantes y que tratan de buscar algo de verdad dentro de este río tumultuoso en el que vivimos actualmente. La doctora Andrea Endara, politóloga, catedrática universitaria, ha estado aquí con nosotros en Así Amaneció, analizando a primera hora el debate electoral entre Luisa González y Daniel Noboa. Gracias, Andrea. Un gusto como siempre. 8 de la mañana y 19 minutos.